Bueno, queridos amigos, estoy extremadamente feliz de reunirme con ustedes y les envío todo mi amor y todas mis bendiciones. Así que, vamos a intercambiar, a través de las preguntas que ustedes harán. Pero, ante que todo, como comandante de los Melquisedec, estoy encargado de transmitirles un mensaje. Entonces, obviamente, no hay nada nuevo bajo el sol ya que Miguel lo había dicho hace 3 semanas, ¿no es así? Él les dijo que se prepararan, como María también lo dijo. Y yo solo les digo que, a partir de hoy, el momento ha llegado de tejer el capullo de luz, a fin de que la oruga se convierta en una mariposa. Pues bien, pueden comenzar con sus preguntas. Pregunta. Hay una toma de conciencia de la humanidad con relación a todo lo que es clima, ecología, etc. Con el fin de poder preservar la tierra viable para el futuro. Querida amiga, jamás se previó que permanezca esta tierra, viable, en el sentido como lo oyen. Eso, nunca ha sido una pregunta. Cuando se habla de toma de conciencia, se tiene la impresión de que el hombre, en alguna parte, es culpable. Es culpable por sus pensamientos, pero deben bien comprender que lo que llaman disturbios climáticos son un fenómeno que es completamente independiente del hombre. Incluso si no hubiera hombres sobre la Tierra viviría lo que tiene que vivir, actualmente, porque todos los planetas del sistema solar viven un fenómeno de disturbios aproximadamente idénticos. Pero, como los otros planetas no tienen tercera dimensión disociada, ustedes observan solamente las reacciones nucleares, como es el caso por ejemplo sobre Júpiter. Observan el cambio de los polos que ya tuvo lugar para los planetas más distantes del sistema solar. Se les oculta también que el Sol volvió a entrar, después de un silencio anormal al principio de año, en erupciones solares absolutamente fenomenales. La oportunidad que tienen, es que las eyecciones de masas coronales, por el momento, no se hacen en el plan de la eclíptica, camino del Sol, hacia la Tierra y en consecuencia, escapan ustedes al fuego del Sol. Pero el hombre no desencadena este fuego del Sol de la misma manera, no es que los planetas transaturninos que oscilaron sus polos, se sometan al delirio de los hombres, no es. Entonces, no es necesario creer que el hombre, a pesar de sus deforestaciones, a pesar del petróleo, sea responsable de la totalidad de lo que llega sobre Tierra. Es una transformación que se vincula, sobre todo, al final de un ciclo. Ahora bien, el final de un ciclo implica también, en el hombre y en los hombres, generalmente, una determinada forma de destrucción, por la puesta en evidencia de algunos poderes sobre órdenes que llaman negativas, Illuminati etc. Pero, eso forma parte también de la dinámica celestial, de la dinámica planetaria, de una mecánica planetaria. Pues, la toma de conciencia más importante que tienen que hacer, está, obviamente, sobre las molestias que causaron a la Tierra, porque estas molestias son reales. Están vinculadas, sobre todo, a la manera de pensar y a la explotación de lo que llaman los recursos. Pero el hombre no es responsable de lo que se produzca. Eso se habría producido, en cualquier caso, incluso sin el hombre, sobre este planeta. Pregunta. ¿Los planetas tienen una influencia sobre los hombres? Qué graciosa pregunta. Obviamente la radiación solar está directamente relacionada a la radiación de su conciencia. Cuanto más se elevan hacia la luz, más contento está el Sol. Y es una verdad. El hombre recoge directamente la influencia de las radiaciones eléctricas, electromagnéticas y de los distintos tipos de radiaciones que existen en el cosmos, y en los planetas. No es por nada, si quieren, que tienen un cierto número de planetas, un cierto número de vibraciones, un cierto número de chakras. Eso es completamente coherente. Ahora, saben que hay una serie de procesos que están entusiasmados en llegar a este sistema solar. Tienen, en primer lugar, la llegada de un planeta extremadamente preciso que se describe en muchos escritos, en particular sumerios, que se llamó, hace poco tiempo, Marduk, en sumerio y que también se llamó Aercobulus o Nibiru. ¿Qué más da los nombres que le dan?
La influencia gravitacional de este planeta es en parte responsable de las modificaciones climáticas observadas sobre el conjunto de los planetas de este sistema solar y sobre el conjunto de las radiaciones emitidas por los planetas. Eso es la primera etapa. La segunda etapa es que ustedes están ingresando, yo diría, al final del ciclo de 52.000 años, es decir, en el momento en que entran bajo la influencia, como lo dijo el arcángel Miguel, de la radiación de la deidad o la radiación de Alquione. Es una de las hijas de las Pléyades, que es el sol central del conjunto de las galaxias. En ese momento, una serie de procesos van a ponerse en movimiento dentro del hombre, dentro de los animales, dentro de los vegetales, dentro del planeta, dentro del sistema solar y, eso, es independiente, diría, de las tonterías que hizo el hombre. Pero las tonterías que hizo el hombre se vinculan también con la necesidad de la toma de conciencia de que se debe respetar el medio ambiente, que se debe respetar el lugar donde se vive, obviamente. Eso, sí, es una toma de conciencia. Pero, ahora, como lo dijo el arcángel Miguel, ustedes no han entrado en el pleno potencial de las manifestaciones elementales. Las van a comenzar muy pronto y, cuando digo muy pronto, no es el año que viene, es a partir de este año, por supuesto. En algunas semanas va a haber manifestaciones climáticas porque, por el momento, en Francia, se podría decir que se protegen extremadamente con relación a los elementos y no tienen aún nada en vista con relación al granizo, con relación al aire y a las tormentas. Se les salva relativamente a pesar de todo con relación a otras regiones del mundo. Observen lo que pasa en otros países. Desgraciadamente, su información, según lo que se sabe, se orienta más sobre darles miedo y sobre todo no darles de miedo con algo que podría hacerles reflexionar, es decir, sobre todo con los otros planetas, sobre todo con el Sol, porque sin eso perderán de vista que son ustedes los responsables. Se quiere hacerles pasar ser los responsables, enteramente, de lo que pasa sobre la Tierra. Los que saben tienen interés para que eso sea así, obviamente, y para infundir lo contrario de lo que hace Miguel, al contrario de lo que hacen los cónclaves y los concilios, es decir, de abrir su corazón, de hacerles vivir momentos de alegrías, de hacerles vivir momentos de espiritualidad intensos y no de sobrecargarles a través del miedo. Es por eso que no es necesario dar fuerza a estos conceptos allí. Porque, con la crisis, con el clima, con las enfermedades también, se quiere ponerles en el miedo, obviamente. Y el miedo, por supuesto, es absolutamente contrario a lo que pasa al nivel de su corazón y de sus chakras superiores. Pregunta. ¿Podrían hablarnos de la influencia de los planetas sobre el hombre, pero esta vez aquí en sentido más general, más astrológico? Es decir, no soy astrólogo. Conozco la influencia, por supuesto, de cada vibración planetaria en el cuerpo humano. Por ejemplo, de decirles que el planeta Saturno actúa como Cronos sobre el tiempo y actúa sobre su séptimo chakra, que Mercurio actúa sobre el chakra de la garganta y, según la presencia de Mercurio a un lugar preciso del cielo, tienen una influencia sobre el ser humano. Pero lo que perdieron de vista, y que es mucho más importante que la astrología, al sentido humano, es el hecho de que los movimientos planetarios tienen una influencia directa sobre lo que pasa sobre Tierra, es decir, un lugar que es afectado, por ejemplo por un seísmo, corresponde a aspectos planetarios extremadamente precisos, en proyección de las fuerzas de los planetas que llegan sobre la Tierra. Saben que tienen también una serie de alineaciones precisas que deben producirse. Estas alineaciones precisas se situaron en los calendarios de los mayas, por ejemplo, y fueron a conducirles a vivir una serie de fenómenos extremadamente precisos. Pues, la influencia de los planetas es totalmente real, no solamente sobre la psicología humana y también, y sobre todo, sobre el planeta y según los lugares donde viven. Observen también, sobre Tierra, el número de personas, matanzas, suicidios y fenómenos que pasan en la conciencia humana porque los seres humanos no pueden soportar más la presión de la radiación del ultravioleta y, como no son capaces de recibir esta energía por los chakras superiores, esta va a penetrar cada vez más por los chakras inferiores, desencadenando mecanismos de locura, al sentido literal. Pero, eso, es la voluntad del Padre, no es negativo, porque estas almas no están para soportar eso.
Entonces, salen por puertas de salida que no son convencionales con relación a lo que eso debería ser, sin embargo, son puertas de salida. Pregunta. ¿Los fenómenos de violencia se desarrollan también en los niños y los adolescentes? Eso viene de la presión energética que llega actualmente. Eso viene también de que, inconsciente y subconscientemente, los adolescentes y los niños, sobre todo los que llaman los niños índigo, cristal y diamante, están en rebelión total con relación a lo que quieren crear esos que llaman las élites sobre la Tierra, por relación al clima de miedo, violencia y agresión que está vinculado, a la vez a los aspectos planetarios, a la vez a la radiación del Sol central, a la vez al final de este ciclo que viven, pero, por eso, considerablemente ampliado por las fuerzas que los controlan. Como ya se sabe, como se lo dijo el arcángel Miguel, pasan de un gobierno humano a un gobierno espiritual, lo que quiere decir que todas las fuerzas opuestas a la luz no tienen ya para mucho tiempo. Entonces, conviene resistir, pero la resistencia no es el combate, ¿verdad? Como lo dijo el arcángel, es necesario que se centren en su corazón, que encuentren imperativamente, como lo decía el maestro Ram, esta paz y esta serenidad interior. Solo hay como eso que funcione para que puedan limitar la influencia de los que saben que perdieron la partida. Pregunta, ¿se pueden ayudar a estos niños y, en caso afirmativo, cómo? La única manera de ayudar a todo el mundo es irradiar la luz. Son, como se lo dijo ya en sucesivas ocasiones el arcángel Miguel, cada vez más numeroso, son decenas de millones sobre la Tierra, a irradiar la luz que reciben. Eso, es un éxito considerable y es necesario seguir. Y el número crece de día en día y más serán, más estarán en la acción justa. Entonces, aunque tienen la impresión, por su parte, que las cosas van de mal en peor, yo ustedes garantizados quienes van cada vez mejor. Porque cada vez más seres humanos se despiertan. Cada vez más seres humanos han conseguido despertar su luz interior y en consecuencia impedir, literalmente, los juegos de las fuerzas de lo que llaman las fuerzas de la sombra. Estas nunca podrán imponer lo que quieran imponerles. No podrán sino darles miedo y es todo. Pregunta, ¿conoce el papel de Uriel? Sí. Uriel es el arcángel que intervendrá más concretamente después del arcángel Miguel. El arcángel Uriel tiene un papel principal en el hombre y la naturaleza, es provocar la reversión. La reversión de conciencia y también reversión de los polos, por supuesto. Uriel interviene exactamente antes del arcángel Metatrón, para preparar el nuevo mundo, favoreciendo el final del antiguo después de la limpieza que haya sido hecha por el arcángel Miguel. Él provoca la reversión, en ustedes y sobre la Tierra, como ya lo causó por enfoque progresivo sobre los planetas más distantes del Sol. Pregunta. ¿Tiene un papel específico en el reino vegetal? Tiene un papel de despertador de los vegetales, pero el despertar de los vegetales corresponde a la aparición de la conciencia de los vegetales en su realidad. Es decir, hoy, tienen la posibilidad de volver a entrar de manera consciente en relación con los vegetales, y en particular con los árboles. Si conectan, entre comillas, su conciencia sobre los árboles, ustedes pueden comunicarse con el árbol. Eso, es una verdad. El arcángel Uriel interviene sobre el núcleo planetario. El arcángel Uriel dirige las energías de Alquione, no como el arcángel Miguel, en los elementos, sino directamente en el núcleo central de los planetas, que causan el reajuste y en consecuencia el cambio de lo que llaman los polos. Pregunta. En el momento de la convulsión de los polos, ¿cómo serán los reinos animal, vegetal y humano? En la realidad que conocen, simplemente ya no existirán. Pero la mejor analogía que se puede encontrar, es la mariposa, la oruga que, en un momento dado, se da cuenta que ha comido mucho y hace una toma de conciencia. Eso, ya lo dije de mi vida, por otra parte. Y cuando la oruga hace la toma de conciencia de que destruyó los vegetales, ¿qué es lo que ella hace? Reflexiona, se vuelve hacia el interior, forma un capullo, se aísla y reaparece como mariposa. Pues, lo que la oruga llama la muerte, la mariposa lo llama el nacimiento. Pues, no es necesario hacerse de preocupación por el fenómeno del cambio de los polos, porque lo comprenden a través de su conciencia física 3D, es decir, Dios mío, los polos que van a oscilar, eso quiere decir que todo está inundado.
Pero eso no es lo peor, si quieren pensar en ciencia 3D, porque, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso se anunció por todas partes, es la vuelta del nuevo sol. Pasan del quinto sol al sexto sol. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la Tierra va a casarse con el sol. ¿Cómo es que la Tierra pueda casarse con el sol? ¿Creen que va a desplazarse e ir dentro del sol? No, en absoluto. Es el sol que va a venir ustedes, es decir, hay fenómenos de eyección de masas coronales que van a transmutar completamente lo que pasa en la superficie de esta Tierra. Pero no tienen que tener miedo, no es un proceso que va a quemarles, en el sentido que lo creen, con su cerebro limitado. Es un proceso de transmutación alquímico. Pregunta, ¿se podría llamarlo el proceso del tostador? Es el planeta. Pero esto se ve con el crecimiento 3D porque, visto con la energía arcangélica, es el nacimiento y la resurrección de la Tierra. Eso se llama la translación dimensional. Es decir, la Tierra, tal como la ven hoy, no existirá simplemente ya. Y un observador, mencionando a un observador exterior, que observaría lo que pasa sobre la Tierra, solo vería que pasó a ser como Marte o como Venus. Porque la verdadera vida no pasa ya en esta dimensión. Pasa en otra dimensión. Pero, por el momento, eso puede ser complejo a comprender por ustedes porque intentan comprender cómo eso puede hacerse. Pero eso se hará naturalmente. No hay a tener miedo a esperar. Porque a medida que su nivel de conciencia vaya subiendo, a medida, van a descubrir, y algunos de entre ustedes ya lo descubrieron, que más allá de este cuerpo físico tienen otro cuerpo que los espera, en el cual ya viajan por la noche. En verdad, es el cuerpo de luz. Para algunos, es el cuerpo incluso de cristal. Para otros aún, mucho más raros, es el cuerpo de diamante. Se construyen estos cuerpos espirituales. Y, de manera consciente o inconsciente, son capaces, en algunos momentos, de transferir su conciencia en estos cuerpos. Es, de la misma forma, para los vegetales. Para los animales, el problema es diferente, porque algunas categorías de animales van a vivir un proceso que se llama de individualización del alma. En particular para los procesos para los animales, que llaman sus animales familiares, no, los perros, o los gatos, y tienen también algunas variedades de animales salvajes, en particular como el caballo y como se llama el que tiene las grandes orejas, allí, el elefante, que van a encontrarse en individualización del alma. Irán a hacer grandes orejas, les aseguro, y la trompa también. Pues, no es necesario preocuparse por todo eso. Lo más importante, como se lo dijeron todos los participantes estos tiempos pasados, yo quiero bien ayudarles en su problemática de esta tercera dimensión, es lo que tienen que vivir dentro porque la puerta de salida de esta parrilla planeta, es el corazón y no otra cosa. Entonces, ven, cuando se habla de las modificaciones climáticas que son generadas por la purificación hecha por Miguel y por los arcángeles, como dicen ustedes, hay una palabra para eso, es bromear con relación al tostador, a la parrilla planeta. Pero la parrilla planeta, no es algo dramático, atención, es algo maravilloso. Es el encuentro consciente con la luz. Bien, sé que 3000 grados es mucho. Pero cuando pienso que saben que hay imbéciles que están entusiasmados en enterrarse a 700 metros bajo tierra, en bases subterráneas porque esperan escaparse a la luz si supieran dónde van a encontrarse después de... Pregunta, ¿el petróleo va a ser sustituido por otra fuente de energía? Obviamente que hay otras fuentes de energía que de sobra son utilizadas por sus élites a través de medios de propulsión de los cuales no tienen idea. Pero, sin embargo, no es necesario hacerse de preocupación con relación al petróleo, con relación a la comida, con relación a la calefacción, con relación a todo lo que hace su vida, hoy. Conténtense de afirmarse en su corazón y les garantizo que todo pasará bien, ustedes reirán, incluso. Pero a condición de estar en este ánimo de espíritu interior y estar en esta paz o en esta alegría tal como se lo dijo Maestro Ram, por supuesto. Pregunta, ¿la radiación del ultravioleta puede plantear problemas con los ordenadores?
Entonces, por el momento, eso ha planteado problemas en los precintados, no es decir, del metal plomo, y hay fuertes oportunidades que al final de la efusión del ultravioleta comiencen a haber perturbaciones en los circuitos a base de sílice, es decir, en la electrónica y en consecuencia en los ordenadores, pero de manera intermitente por el momento. Y les recuerdo que al final de la intervención de la efusión de Miguel, tienen 12 efusiones que corresponden al encendido de las 12 gracias y de las 12 estrellas de María, tienen, a continuación, a Miguel se lo dijeron en lengua cifrada, más de 2 meses y medio, en realidad 4 meses hasta el cumpleaños de Miguel y con una etapa intermedia que es el período de María, es decir, el período del 15 de agosto. Después del 28 de septiembre y el 29 de septiembre, las cosas ya no serán jamás como antes. Pregunta, ¿la energía eléctrica existirá siempre tal como se le conoce ahora? Existirá aún durante un determinado tiempo. Tendrán perturbaciones que se vinculan no con la parrilla planeta sino con pequeñas quemaduras, van a decir, del Sol, pero no al límite de hacer desaparecer todos los circuitos. Pues el funcionamiento va a estar garantizado, durante un determinado tiempo, ustedes no tienen que hacerse de preocupación, una vez más, por eso. Pregunta. ¿El 21 de junio es una fecha particular que va a empezar algo de nuevo? Totalmente. Entre el 21 y el 24 de junio tienen muchos procesos que habían sido anunciados por el Arcángel Miguel, en particular en los procesos luminosos, que son producidos en lugares precisos del planeta, las modificaciones de las masas nubladas también. Las modificaciones de las masas climáticas van a adquirir una importancia y un relieve mucho más importante sobre el conjunto del planeta, a partir de esta fecha, efectivamente. Pregunta. Pareciera que la superficie de la Luna presenta patrones que evolucionan y que representan como una cara. Entonces, lo que se puede decir es que la Luna sufre, ella también, la presión de la radiación del ultravioleta. Eso aumentó lo que solemos llamar la dificultad interior de la Luna, que se tradujo en fenómenos de encendido de luz, vinculados con la eyección de gas contenido dentro de la Luna. Esto se manifiesta por luces visibles sobre la superficie de la Luna y puede pues, vista desde aquí, implica modificaciones de formas visibles sobre la Luna. Es una realidad. Entonces, cada uno tiene un símbolo particular, por supuesto. Así como en las formas de las nubes, ¿por qué no? Eso es una realidad. Pero es consustancial a las personas, a los países, a los lugares donde se observa esto. Los fenómenos luminosos son variables también. No son los mismos procesos todavía luminosos que son visibles a distintos lugares. Tienen también un recrudecimiento de lo que llaman objetos volantes no identificados que se manifiestan un poco por todas partes, pero que no son todos lo que llaman extraterrestres, por supuesto. Son también fenómenos luminosos muy particulares. Preguntas. Cuando habla de fenómenos luminosos, ¿habla de qué? Hablo de fenómenos luminosos visibles a simple vista. Hablo, por ejemplo, de modificaciones de colores en el cielo. Tienen muchas cosas que se modifican en su cielo. Estoy de cualquier manera sorprendido que una parte puede ser algunas personas, muy pocas personas me hablan. La Luna, por ejemplo, no tiene en absoluto la misma inclinación. El Sol no se levanta más en el mismo lugar. Los planetas no están más al mismo lugar y nadie habla. Es a pesar de todo sorprendente. Tienen un desfase, con relación al año pasado, con relación a lo que vemos, nosotros, del cielo, de más 20 grados del Sol y 30 grados de la Luna. Nadie lo dice y por el contrario van a hablarles de las catástrofes habituales vinculadas a los virus, a la crisis económica, etc. Pues se desvía su atención, real y concretamente, de los procesos reales que pasan en su cosmos. Porque, sin eso, en la cabeza de los que están en el poder, pensarían que tendrán miedo. Mientras que, obviamente, eso sería una herramienta de toma de conciencia principal. Pregunta. ¿El Sol se desplaza más hacia el noroeste? Se desplaza, sí, cada vez más hacia lo que llaman el norte. Pregunta. ¿Y eso viene precisamente de la aplicación del Cobulus? Totalmente. ¿Estas modificaciones de ángulos van a seguir acentuándose? Obviamente. Es el esbozo del proceso de reversión. ¿Eso significa pues que es la inclinación de la Tierra la que comienza a modificarse?
Entonces, veo que tenemos personas inteligentes, aquí. Obviamente, que esto es que quieren que sea de otra manera, que el sol no se haya movido, ¿no? Pregunta. ¿El cambio completo de los polos va pues a pasar en qué periodo? Tuvieron una cierta información que ya ha sido dada por el Arcángel Miguel. Saben que el Arcángel Miguel interviene en la deconstrucción hasta el mes, a priori, de mayo de 2010. Entre mayo de 2010 y a finales de octubre de 2011, tienen la intervención del Arcángel Uriel. Lo que quiere decir que no tienen ya que hacer sus cuentas. Dicho esto, la reversión y el cambio de los polos no están solamente vinculados a la acción de Uriel, sino también a la intervención de Metatron, que debe poner las nuevas formas de vida en servicio. Lo que quiere decir que la fecha más probable no es absolutamente lo que se les dice por todas partes, 21 de diciembre de 2012, aunque la duración del Apocalipsis, entre el 25 de marzo de 2009 y el 21 de diciembre de 2012 corresponde a lo que se anunció en la Biblia, pero todo eso puede producirse a partir de finales de octubre de 2011 que firma, muy precisamente, el final de la precesión de los equinoccios, que comenzó en 50.731 a.C. Pregunta. ¿Lo que quiere decir que se pueden preparar las maletas? Lo que quiere decir que a partir de esta noche, se puede comenzar a hacer la fiesta. Entonces, les aconsejo, si tienen deseo hacer cosas, y bien hechas. No traten de eliminar lo que, en vosotros, no está satisfecho, porque es importante que encuentre la luz. Obviamente, si es matar el vecino, no es dolor. Me haces decir lo que no dije. Lo que es importante es comprender que la preparación es interior, por supuesto. Lo que viven, durante este año, con las efusiones del Arcángel Miguel y del cónclave arcangélico es a pesar de todo algo extraordinario, es decir observamos, desde allí donde estamos, sencillamente un encendido de la Tierra que es absolutamente espléndido de observar, es muy hermoso. Entonces, el resto no tiene ya ninguna importancia. Cuanto más vuelvan a entrar en esta energía, menos tendrán deseo de hacer las maletas. Al contrario, tendrán deseo de reducirse a todos los puntos de vista. Pregunta. ¿En qué van a convertirse los animales? Los animales y los niños, no tienen que preocuparles, porque los niños no arriesgan absolutamente nada, cualquiera que sea su pasar a ser, está asegurado. No tienen que preocuparse de los animales porque algunos animales no están previstos para ir en la quinta dimensión. Muy pocos animales pueden vivir en quinta dimensión. Algunos, sí. Sin embargo, muchos animales van a vivir un proceso complejo de individualización del alma. Eso no les concierne. Pero no se destruirá nada, en el sentido que lo oyen, aunque, al parecer con la mirada consciente de la tercera dimensión, podrían llamar eso una destrucción. Reanudo, a este nivel allí, el ejemplo de la oruga y la mariposa. Pues, no tienen que preocuparse. Es su opinión y con la mirada que llevan, hoy, que puede hacerles creer que hay algo de destrucción. Pero lo que se destruye, es la ilusión solamente y nada de lo otro. Pregunta. ¿Tiene usted recuerdos de su propia ascensión? ¿Quién dijo que había ascendido? Me morí, obviamente, antes de que el proceso ascendente hubiera tenido lugar. Pero tuve la oportunidad de llegar a lo que solemos llamar no el Mahasamadhi, sino el Samadhi de la paz, el que está justo antes del Gran Samadhi, el que confiere la inmortalidad del cuerpo. Pero, muy pocos seres que lo vivieron y el mismo Ben Sadeunov, Peter Deunov, el maestro de Ivanov, dejaron su cuerpo. No se volvieron lo que solemos llamar un inmortal. La verdad inmortal solo tienen uno sobre de tierra, con el cuerpo, y que puede materializarse a discreción. Allí solo tienen uno solo y allí solo tendrán uno solo. Es uno de los 24 ancianos que les sigue desde la creación de este mundo y sobre esta dimensión. Y lo que llaman mi ascensión no es una ascensión. Alcancé un plano dimensional pero sin mi cuerpo. Pues hice una ascensión, si quieren, sin el cuerpo, eso no tiene nada que ver con la ascensión que se les promete en el momento de asar al planeta. Pregunta. ¿Podría describirnos eso que ha vivido y cómo eso pasa? Todo depende del lugar donde aterricen.
Yo aterricé en una dimensión precisa, es decir, no pasé por los planos intermedios donde se revisan todas las acciones que se hicieron a los otros, porque, cuando se alcanza un determinado grado de control, se va directamente a la luz. Se vive la luz sin pasar por las etapas previas. A continuación, se es dirigido sobre algunas esferas luminosas vinculadas a esto que llamaría, para ustedes, las emanaciones de la luz, correspondiendo al estado dimensional en el cual se pudo alcanzar al final de su vida. Pues lo que condiciona ahí, eso, lo saben, se escribió eso por todas partes, lo que condiciona su futuro y su pasar a ser, es la forma en que dejan este cuerpo, y es para eso que es necesario prepararse internamente más bien que las maletas, porque las maletas, cuando dejan el cuerpo, no pueden seguirles. Pregunta, ¿es mejor que las personas que mueren actualmente sean enterradas por entierro? ¿O que sufran una quemación de su cuerpo? La diferencia depende del nivel de conciencia de la persona. ¿Recuerdan lo que les decía? Muchos seres humanos comienzan a percibir un cuerpo diferente del cuerpo físico, en el cual están, en algunos momentos. Es lo que solemos llamar el cuerpo de luz. Este cuerpo de luz, o este cuerpo de cristal, para algunos otros, o para los más raros, lo que solemos llamar el cuerpo de diamante, es su futuro cuerpo. Y, eso, es una oportunidad inaudita, es decir, tienen la posibilidad de viajar directamente, de probar este nuevo cuerpo que se construye, que está en otra dimensión. Y en el momento de tostar el planeta, pasarán en este nuevo cuerpo. Es todo. No es una muerte. Es una translación de la conciencia en otro vehículo. Algunos de entre ustedes serán capaces de permanecer hasta el último punto sobre este planeta, después de ser preparados por algunas entidades particulares, que no prefiero llamar extraterrestre, aunque esos son. Pero la palabra extraterrestre demasiado se implica con relación a su realidad de la tercera dimensión. Sin embargo, son seres que vienen por otra parte, pero no vienen por otra parte por el espacio. Vienen por otra parte por la intratierra. Porque no es necesario creer que los platillos viajan como eso, en el espacio. No, viajan a través de puertas o cámaras dimensionales que se sitúan en los núcleos terrestres. Y todos los viajes interestelares se hacen de esta forma, para las dimensiones de la luz, por supuesto. Y tienen las dimensiones no luminosas que intentan, mal que bien, modificar la curvatura del tiempo y materializarse a un lugar y desmaterializarse a otro lugar, modificando la curvatura del tiempo. Pero eso, no es un principio divino. Es un principio tecnológico. Eso no tiene nada que ver con el método de circulación de los ángeles del Señor, por ejemplo, o también de las entidades que vienen de Orión o por otra parte. Sin embargo, ¿de qué hablaba? Al principio se había hablado sobre las ventajas y los inconvenientes de la cremación y el entierro. Eso no tiene ninguna importancia. Todo depende del nivel de conciencia del ser humano. Ahora es necesario incluir bien que sin volver a entrar en detalles, si bien lo quieren, tienen varios tipos de ascensiones posibles. Hay ascensiones individuales que ya comenzaron, aunque no están informados, aquí, en Europa. En los países de América Latina, en particular en los países donde hay inundaciones, las almas consiguieron subir, con el cuerpo, y se manifiestan a seres de su familia en su cuerpo de luz, no como un desencarnado, sino como entidades viviendo en otra dimensión. Los testimonios son extremadamente numerosos en Centroamérica y en Sudamérica y también en Australia. Entonces, yo les garantizo que la mejor manera de subir, es encontrar la paz del corazón, la alegría del corazón y centrarse, alinearse en sí. Y no tienen otra alternativa. Si buscan con el mental, no encontrarán nunca. Pues, si hay ascensión sin el cuerpo, tanto cremación como entierro, eso no tiene ya ninguna importancia. Porque hay translación dimensional y en el cuerpo de luz directamente. Y no tiene interrupción de conciencia como la muerte. Pregunta, cuando hablaban de personas que permanecerán hasta el final de su muerte, o que serán acompañadas por los que llaman los ángeles del Señor, por ejemplo, ¿es que es una ascensión de translación? ¿En el sentido donde se entiende? ¿O es que es una partida en una nave? No. No habrá muertes.
Obviamente, los que subirán con el cuerpo, es decir, que serán capaces de transmutar este cuerpo físico en cuerpo de luz, en el momento oportuno, formarán parte de los maestros del nuevo mundo. Es decir, ellos, deberán permanecer sobre el tostador. Pero estarán protegidos por supuesto, precisamente por los que solemos llamar los ángeles del Señor, es decir, los seres que vienen del cuadrante de Vega, que se asemejan aproximadamente a los que llaman en inglés los pequeños grises, pero que no tienen nada que ver con los pequeños grises. Estos son seres que no tienen pelo, que tienen una cara muy bonita y que son muy pequeños, y que solo tienen 4 dedos. Y, sobre todo, que son capaces de hacerles el saludo de Orión. Lo que es imposible para los reptilianos o los que llaman los pequeños grises. Y en consecuencia en estos últimos periodos, una vez que estos maestros hayan actuado, serán evacuados. Harán la traslación dimensional sobre la nueva dimensión donde serán recibidos como héroes. Pregunta, ¿y esta traslación se hará cómo? De la misma forma que los que viven, hoy, los fenómenos de transferencia de conciencia todavía estando vivos, en su cuerpo de luz o en sus cuerpos de cristal. Pregunta, ¿existe traslaciones o transportes en naves espaciales? Habrá desplazamientos. Si quieren, en este periodo particular, todo el mundo viene a cosechar eso que debe cosechar. Los que forman parte de las fuerzas opuestas a la luz, seguirán su camino en las vías de la sombra y la disociación. Aquellos podrán salvarse, con su cuerpo físico, obviamente, pero para ser transportados en otro lugar, que será aún una tercera dimensión disociada. Pregunta. Actualmente dijo no preocuparnos de nuestros jóvenes, que es no obstante, por ejemplo, los adolescentes que quizá no habrán tenido el tiempo o la oportunidad de preocuparse de cuestiones de carácter espiritual. Pero saben, tienen hoy jóvenes que son mucho más espirituales que ustedes, incluso si están en la violencia, incluso si están en el rechazo total de este mundo. Diría que aquí, discúlpenme, pero somos todos viejos chochos. Es decir, somos seres que han vivido, la mayoría, solamente en esta vida. Recuerden que la edad donde llegan a este fin de ciclo es la ilustración perfecta de lo que han vivido en el pasado. Es decir que si hoy llegan con montones de niños por ocuparse, es que su edad no es más madura que eso. Si llegan en esta época a la edad de la madurez es que son un alma muy vieja. Si llegan en esta época con un alma de adolescente o jóvenes que son un alma mucho más joven. Pero, sin embargo, hay almas mucho más jóvenes que son mucho más evolucionados que las almas mucho más viejas. Pues, cada cosa está en su lugar, completamente. Pues, tienen jóvenes que no se interesan, por ejemplo, por la espiritualidad, que no quieren proponerse hablar, incluso, de espiritualidad y que con todo son seres mucho más evolucionados que ustedes y que yo. Cada cosa está en su lugar. No puedo decirles más. Por el contrario, ustedes quienes hicieron este trabajo, son importantes para todos los demás. Y, eso, es lo más importante. Los que tienen conciencia de lo que pasa, los que tienen conciencia y que viven las vibraciones de la radiación del ultravioleta, de la energía del Espíritu Santo, tienen un papel principal, es aumentar la luz sobre la Tierra y de transmitir esta luz a todos los seres que con los que se codean. Pero recuerden que transmitir la luz no se hace con palabras, ni con comportamientos. Eso se hace por una radiación y por el sentido del servicio. Pregunta. ¿Hay una diferencia entre el cuerpo de luz y el Merkaba? El cuerpo de luz es el cuerpo que llaman Merkaba. Merkaba, eso quiere decir, en hebreo, vehículo ascendente, vehículo de luz. El cuerpo de luz es el que les permite vivir la ascensión, ¿no es cierto? Si no hay cuerpos de luz, no pueden subir. Este cuerpo de luz corresponde a la activación, en vosotros, de algunos chakras y en particular nuevos chakras y en consecuencia nuevos cuerpos. Estos entraron en servicio. Pero incorporarse al vehículo ascendente se hace por la reunificación de la conciencia sobre un punto preciso que se sitúa alrededor de 1 metro sobre la cabeza y que se llama, en distintas tradiciones, el Bindú, el Vajra, o también, en Occidente, la fuente de cristal. Es en este punto es que se trasladará la conciencia, en el momento oportuno. Y es por este punto que los seres más avanzados al nivel de la construcción de este cuerpo de luz son capaces de ir dentro de este cuerpo de luz o este cuerpo de cristal. Pregunta.
Después de la ascensión de la Tierra, ¿en qué va a convertirse la gente intraterrestre? Y bien, es muy fácil. Allí tienen entre ustedes quienes van a pasar a la intratierra, en quinta dimensión. Hay otros que van a subir a la quinta dimensión sobre una tierra transmutada. Y habrá siempre guardianes. Incluso sobre los mundos disociados de tercera dimensión, donde tendrán seres humanos que van a reciclarse a este nivel, allí tendrán también guardianes intraterrestres. Todo el mundo no va al mismo lugar según que vayan en su cuerpo de luz, en su cuerpo de cristal, o en su cuerpo de diamante. Todo el mundo no va tampoco al mismo lugar en función de su pasar a ser. Y tienen quienes van a ir a la intratierra, que van a convertirse en los guardianes. Y tienen otros que van a incorporarse a la nueva tierra por translación dimensional. El camino de cada uno es profundamente diferente. Pero recuerden que, cuando pasan en el cuerpo de luz, en el cuerpo de cristal o el cuerpo de diamante, los vínculos que crearon o vivieron en esta tercera dimensión simplemente ya no existen. Pregunta: ¿qué hay del octavo chakra y de la apertura del corazón? Entonces, el octavo chakra es el que se sitúa bajo la punta del esternón. Es la puerta estrecha. Es de la cual Cristo decía: nadie puede penetrar al cielo si no vuelve a ser como un niño. Eso corresponde también cuando decía: será más difícil a un rico penetrar al cielo, que a un camello pasar por el ojo de una aguja. Eso corresponde a la puerta estrecha. El paso del ego al corazón que corresponde al nacimiento de la nueva dimensión. He aquí lo que se puede decir sobre el octavo cuerpo. Pero, hoy, la gente que ha efectuado el trabajo de activación de los nuevos cuerpos y de los nuevos chakras, esto desde hace una serie de años, por supuesto, desde hace más de un cuarto de siglo, para los primeros entre ellos. Muy exactamente, los primeros comenzaron el 18 de agosto de 1984, por lo tanto es muy antiguo, eso hace un cuarto de siglo. ¿No es cierto? Ya han constituido como mínimo un cuerpo de luz y, para la mayoría de ellos, un cuerpo de cristal. Los que por el contrario se abren hoy, es decir, que no constituyeron los nuevos cuerpos, sin embargo, abren el corazón, van a constituir un cuerpo de luz, sin pasar por la activación de los 5 nuevos cuerpos. Porque es una gracia divina, visto los pocos seres humanos que habían realizado la activación de los nuevos cuerpos, en consecuencia se previó un pequeño plan evolutivo un poco diferente que pasa directamente por el encendido del corazón. El problema de los nuevos cuerpos espirituales se vuelve a poner a la quinta dimensión. Pero, sin embargo, todo corresponde a un plan que se realiza perfectamente. Los que debían abrirse hace 25 años, están abiertos hace 25 años. Los que se abren hoy tienen su razón de ser. Y los que se abrirán al último momento, tendrán también su razón de ser. Pregunta: la persona hacía referencia a un chakra que llama octavo, pero que es el que se sitúa sobre la cabeza. Entonces, ese, no es el octavo. El que está sobre la cabeza es el 13º chakra. Es el cuerpo de reunificación. Es el cuerpo de vuelta a la unidad del divino. Es lo que llamé el Vajra, el Bindu o también la fuente de cristal. El octavo cuerpo, el que es el primer nuevo cuerpo, se sitúa exactamente bajo la punta sobre la punta del esternón. Pregunta: por consiguiente, la persona preguntaba cuál es la relación entre este 13º cuerpo en su vocabulario y la apertura del corazón. Si abren el corazón, abrirán necesariamente este 9º cuerpo de reunificación, independientemente del octavo, 10º, 11º y 12º cuerpo. Sin embargo, muchos seres humanos que viven la efusión hoy del ultravioleta, en particular en el corazón, por lo tanto, y reciben este Espíritu Santo también en el corazón, perciben y experimentan lo que se llama los nuevos cuerpos espirituales situados más arriba, es decir, lo que yo llamo el 11º y 12º cuerpo, que es manifestado por vibraciones en el labio superior, rodeando los ojos y sobre la punta de la nariz. Son nuevos cuerpos que vuelven a entrar en manifestación. Lo que quiere decir que la activación del chakra del corazón, independientemente del despertar del Kundalini, permitió, gracias a la efusión que realizan todos vosotros, sobre el planeta, la activación de los nuevos cuerpos, lo que es extraordinario, ¿verdad?
Porque recuerden que los primeros seres que han vivido esta transformación hace 25 años, han pasado numerosos años para llegar al final. Y era un camino que podía ser doloroso porque era necesario purificar los karmas, era necesario purificar los chakras. En la actualidad, el corazón se abre y dado que se abasteció el corazón que se abre, por la fuente de las fuentes, esta fuente de las fuentes, que llaman Dios, ella transmuta en ustedes, por gracia divina y por decreto divino, lo que debe serlo, sin sufrimiento. Es maravilloso, ¿verdad? Dios es todo amor. Pregunta: ¿es posible, por un trabajo de expansión de conciencia, contactar este 13º cuerpo y cuál es la relación entre este 13º cuerpo y la apertura del corazón? Totalmente. A partir del momento en que su expansión de conciencia se produce, puede revelarles la existencia de este 13º cuerpo, que está visible, como por casualidad, en forma de un Merkaba. Se sitúa sobre la cabeza y, cuando lo ven, es un punto de luz que se revela como un verdadero Merkaba. Es decir, un sello de Salomón en 3 dimensiones. Sin embargo, el acceso a este 13º cuerpo no es el testigo de la apertura del corazón. Les compromete a que abra en el corazón. Eso está vinculado a la desaparición de lo que se llama plan astral, como ya se sabe. Pues es ya una facilidad, hoy, para el ser humano, de contactar algunas vibraciones a las cuales no tenía antes acceso. Pero la vibración esencial que debe encontrarse es, obviamente, la del chakra del corazón. No es el 11º, 11avo o la 12ava parte o el 13º cuerpo. Pregunta: ¿se puede recibir el sello de Salomón en el corazón? ¿Qué es lo que llaman recibir el sello de Salomón? ¿Como si el sello estuviera impreso en el corazón? Totalmente. Por otra parte, es el papel del arcángel Miguel. Él imprime la marca de la espada tal como lo vivieron de numerosos estigmatizados, en el pasado. Es la energía del arcángel Miguel o entonces, en algunos casos, la energía del fuego de los serafines, de la Yota Kodesh, que va a venir a imprimir la marca del fuego en el corazón y que efectivamente, da a veces la visión de un sello de Salomón. Pregunta: ¿es cierto que el 27 de agosto Júpiter va a convertirse tan luminoso como la Luna? Y en caso afirmativo, ¿a qué corresponde este fenómeno? No estoy informado de esto. Ahora, los fenómenos luminosos van a verse en desorden. Les recuerdo que el planeta Hercolubus es ya visible en el cielo en el hemisferio septentrional. Muchas personas ya lo vieron. Van a verlo cada vez más. Ahora, esto va a hacer mucho espectáculo cósmico entre Júpiter, Marte, Hercóbulus, el Sol y la Luna. Pero son manifestaciones que van a ser totalmente visibles. ¿Qué es lo que eso significa cuando algo se vuelve muy visible? Es decir, se benefician de la radiación fotónica, de lo que es visible y no solamente electromagnético, mucho más sutil al nivel longitud de onda. Eso quiere decir que están llenos bajo la influencia de algunos tipos de radiación que también se les ocultan. Es la radiación del Sol central. Es también lo que llaman los rayos gamma que llegan sobre la Tierra. Se les hace creer que eso viene de muy lejos en el universo, pero, en realidad, eso viene de muy cerca de su sistema solar. Y estos puntos de rayos gamma se afectan sobre la Tierra en el mismo concepto que la efusión de la radiación del ultravioleta e implican una serie de modificaciones en el manto terrestre. Entonces, no sé lo que pasará el 27 de agosto, pero, hasta entonces, ya verán muchas cosas en el cielo. Pregunta: ¿cuál va a ser el efecto de los rayos gamma sobre el cuerpo humano? La transmutación de como se lo indicó el arcángel Miguel, algunos tipos de radiación gamma están directamente vinculados a la efusión del ultravioleta, por eso. Pregunta: en una misma familia hay personas que no tienen el mismo nivel de evolución. ¿Cómo va a vivir lo que debe ocurrir la persona que no tiene este nivel de conciencia? Lo vivirán muy bien. ¿Por qué lo vivirían muy mal? En general, excepto los que se conectan a la luz, son los miedos y las situaciones que quieren ponerles las fuerzas de la sombra, obviamente. Ahora, tostar un planeta, tranquilícense, eso dura una billonésima de segundo. Por lo tanto no habrá de verdad sufrimiento, no. No tenemos más preguntas. Le agradecemos. Y bien, les agradezco escucharme. Y espero que no vayan a tener pesadillas de tostador toda la noche, ¿verdad?
Lo más importante es su corazón, porque su corazón es la puerta de salida en la gloria y la luz. No hay otra puerta de salida, se lo repito y se lo repetiré cada vez. Deben darse a la luz. Deben abandonarse a la luz, porque la luz es inteligente y sabe qué hacer por ustedes. Su cerebro no lo sabe. No se les enfrenta a experiencias de vida habituales o en las cuales su cerebro les servía, por ejemplo, para aprender a conducir un avión, un coche o una bicicleta. Están en circunstancias donde se les pide enterarse de otra cosa. Y esto no puede absolutamente pasar por el intelecto. Eso no puede pasar sino por su corazón. Porque la luz se expresa por el corazón. La luz no habla la lengua de la razón. Habla la lengua del símbolo, de la luz y del color. He aquí lo que tenía que decirles. Entonces, queridos amigos, les transmito todo mi amor y les digo buenas noches y hasta muy pronto. Original en francés. www.ovosdimensions.com. Canalizado. Jean Caillon transcripción. Veronique Loriot traducción. Eri Núñez edición. Daniel Cipolat, para Facebook, El despertar de la conciencia, los síntomas.